Podcast La entrevista individual y grupal, por la alumna Milene Francisca González Solís, catedrática doctora Libnitania Ramírez Rosique. La entrevista individual consiste en una sola persona entrevistando y una única persona entrevistada y se realiza en un contexto interindividual. La entrevista individual consta de 4 etapas: apertura y presentación, pregunta introductoria, cuerpo de la entrevista y cierre. La apertura y presentación debe incluir agradecimiento por la colaboración, identificación, indicación del procedimiento que se utilizará, especificación del propósito de la entrevista, información de la dinámica de la entrevista y finalidad y consecuencias. La pregunta introductoria debe estar escrita por si después de la apertura y presentación no se inicia inmediatamente la entrevista. Su función es provocar la primera intervención de la persona entrevistada. Es importante que no tenga una respuesta breve. Tampoco debe desviar del tema principal de la entrevista. Puede ser de 2 tipos: lingüística, que no implica directamente al entrevistado, o nominal, que implica personalmente al entrevistado. El cuerpo de la entrevista debe guiarse de un guión previamente realizado que debe ser memorizado, pero sin mecanizar la interacción y mostrando espontaneidad. Se trata de contenidos que en el momento de la entrevista deberán formularse en preguntas de acuerdo al contexto y al entrevistado, de forma en que éste se sienta dentro de una conversación y no de un interrogatorio. Los cuestionamientos deben acomodarse según el criterio psicológico del entrevistador. Lo más recomendable es iniciar con las preguntas más generales hasta llegar a las más específicas. El cierre. Antes de concluir la entrevista, el entrevistador debe asegurarse de que todos los temas que le interesaba tratar han sido abordados. Durante esta etapa existe la posibilidad de que el entrevistador añada, puntualice o rectifique algún aspecto de su intervención. Finalmente, se realiza la despedida agradeciendo por la colaboración. La entrevista grupal consiste en reunir a varias personas para entrevistarlas simultáneamente y se realiza en un contexto de discusión grupal. Las etapas de la entrevista grupal son las mismas que las de la entrevista individual. Este tipo de entrevista difiere únicamente en la planificación. Se deben decidir la cantidad de grupos, el tamaño de los grupos, el origen y las características de los participantes y el nivel de implicación del entrevistador. El número de grupos. La decisión de cuántos grupos hay que entrevistar depende de los objetivos de la investigación. Se consideran los siguientes factores: número de subpoblaciones diferentes requeridas. Un buen indicador para considerar la cantidad de grupos a formar es cuántas subpoblaciones básicas podemos establecer que existen en la población a la que se destina el estudio. Tipo de interrogación y análisis a realizar. Cuanto más estructuradas se hayan planificado las entrevistas, menos grupos se necesitarán. Costo. Con frecuencia es el principal factor a considerar, pues se deben tomar en cuenta el alquiler de los locales, retribuciones a los participantes, etc. El tamaño de los grupos. Se debe considerar una cantidad con la que se pueda garantizar un nivel de diálogo y discusión suficientes para producir la información grupal. Origen de los participantes. Es importante elegir participantes que estén familiarizados con la temática de la entrevista y que durante la conversación exista pluralidad de opiniones, actitudes, juicios, etc., y garantizarla en función de los objetivos de la investigación. Determinación del nivel de implicación del entrevistador. El grado de implicación del entrevistador se determina a partir de qué información se quiere obtener y cuál es la mejor manera de obtenerla, intentando evitar el desorden y la situación de interacción múltiple.